Ya estamos en vivo, doctora. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros para darle continuidad a esta primer jornada del Observatorio Internacional de los Derechos Humanos 2020. Hoy tratando en la primera mesa el tema de límites de la circulación para la salud pública. Agradezco mucho a la Academia Interamericana, en particular a su directora, la doctora Irene Espino, la invitación a moderar esta mesa y sobre todo compartir con dos personas tan reconocidas en los ámbitos del derecho. Y para ello quisiera primero presentar a María del Camino Vidal. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Burgos. Ha participado de forma continuada en proyectos de investigación, obtenidos en convocatorias competitivas, regionales, nacionales e internacionales. Es autora de varias monografías, artículos en materia de derechos fundamentales, derecho de extranjería. Es evaluadora de proyectos y actividad científica de la Agencia Nacional de Evaluación y Perspectiva y es miembro del marco legal para la Sociedad de la Información desde el año 2005. Actualmente se desempeña como profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Burgos y es letrada del Tribunal Constitucional de España. Muchas gracias, María del Camino, por estar con nosotros y por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Gracias. Tenemos también... Gracias. Camino. Tenemos también el día de hoy la participación del doctor Javier Martín Reyes. Gracias, doctor, por estar aquí. Él se desempeña actualmente como profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos, como coordinador de la licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE, maestro por la Universidad de Columbia, Nueva York, y doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor del libro Reforma en materia de justicia cotidiana del Fondo de Cultura Económica y coautor de La República Laica y sus libertades, las reformas a los artículos 24 y 40 constitucionales, entre otras obras colectivas en las que ha participado el doctor. Se ha desempeñado como profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Lógica y Análisis de Normas en la Universidad Iberoamericana y el CIDE, y ha sido también servidor público en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en la Sala Superior como en la Sala Regional Monterrey, en donde se desempeñó como secretario ejecutivo. Pues agradezco mucho la presencia de ambos. Es un honor compartir la mesa con ustedes. Y la mecánica sería la siguiente. Escucharíamos primero a María del Camino, enseguida al doctor Javier y al último abriremos un espacio de preguntas de la audiencia que está acompañándonos el día de hoy. Por consiguiente, Camino, te cedo el uso de la voz. Un placer escucharte. Muchas gracias, María del Carmen. Un placer para mí estar aquí. Os agradezco a la Academia una vez más que me haya invitado a participar de estas jornadas y sobre todo también agradezco que desde el observatorio se lleve a cabo este tipo de seminarios que nos ayuda a todos a poner en común una serie de cuestiones que ahora mismo son esenciales, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, con lo que felicito una vez más a la directora, a Irene Espino, ahora que no está aquí, no nos oye, no lo sé, pero la felicito porque realmente está llevando una labor fantástica y tenía el listón muy alto cuando asumió la dirección de la Academia y desde luego hay que decir que lo ha mantenido en el mismo nivel y si cabe aún más alto. Así que muchísimas gracias. Y no voy a perder mucho más tiempo porque me consta que solo tengo 20 minutos para mi intervención y en definitiva lo único que quiero hacer es lanzar algunas ideas generales del tema que se me ha encomendado, los límites del derecho a la libertad de circulación, para abonar el debate posterior que seguramente será lo más interesante.
Bien, pensaba cuando me preparaba pues, esta pequeña intervención que hoy, 4 de septiembre del 2020, el resultado de la evolución del Estado social, lo que hoy se conoce como Estado social y democrático de derecho, nos acerca, a mi juicio, a una versión real de esa metáfora del contrato social que de una forma tan lúcida imaginaron desde distintos puntos de vista pues Hobbes, Rousseau, Locke, donde cada uno de los ciudadanos de alguna forma renunciamos a una supuesta y seguramente hipotética y poco probable libertad absoluta, renunciamos en pro de una garantía compartida de derechos fundamentales, en pro de una organización de la convivencia por parte de unos poderes públicos, y todo ello buscando la cohesión social, ¿no? Y una cierta paz. Bien, creo que esta idea de Estado social y democrático de derecho nos lleva también a la búsqueda de una seguridad en la garantía de un conjunto de derechos fundamentales. Y en este contexto, países como España o México, que nos considerábamos ya de alguna manera como una constitución normativa, directamente aplicable, con una defensa razonable de nuestros derechos fundamentales, nos encontramos, al igual que el resto de estados del mundo, tanto los constitucionales como los que no, en el seno de una crisis sanitaria a nivel mundial, de una pandemia, que de alguna forma pone a prueba el Estado de Derecho, ¿no? Bien, yo creo que a estas alturas no es necesario, ¿no?, bajar a detalles respecto de los efectos de la pandemia, ¿no? Pero desde luego que desde el punto de vista humanitario, la COVID-19 deja un panorama desolador, ¿no? Se puede hablar de una crisis de derechos humanos que además se une a las crisis humanitarias que ya existían antes de la pandemia, ¿no? Incluso países del primer mundo, como México, como España, que considerábamos que bueno, teníamos una razonable sanidad, un razonable sistema, digamos, de sanitario, pues lo vemos también como el Estado de Derecho, lo vemos bueno, puesto a prueba y junto a él la administración de justicia, el sistema financiero, etcétera, etcétera. Al día de hoy seguimos en una situación de interinidad. Antes comentábamos que, bueno, que en muchos países, particularmente España, surgen ahora nuevos focos de la enfermedad, se sigue extendiendo, vuelve a acercarse una situación complicada de colapso en los hospitales y desde luego que también estamos en una situación de interinidad respecto de cuáles son las soluciones políticas, sociales y jurídicas, ¿no?, para solucionar toda esta situación. Bien, ante este panorama creo que sería ingenuo, ¿no?, pensar en poderes mágicos del derecho, ¿no?, poderes milagrosos para de alguna manera solucionar todos estos problemas, pero creo que también sería irresponsable no darle al derecho, a las normas jurídicas, el valor que tienen para al menos encauzar muchos de estos problemas y para, en la medida de lo posible, paliar algunos de los efectos de la crisis sanitaria, de la crisis social, de la crisis económica. Este es el marco, ¿no?, que de alguna forma me ayuda a centrar el análisis del tema que se me han encomendado, los límites de derecho a la libertad de circulación, y lo voy a hacer a partir de 3 premisas. Entiendo que de alguna manera tienen que aceptarse, y yo creo que la comunidad jurídica así lo hacemos, porque solo a partir de estas premisas podemos desarrollar un discurso lógico jurídico para intentar buscar los elementos que nos ayuden a establecer ese equilibrio, ¿no?, ese sistema de pesos y contrapesos, de checks and balance, ¿no?, que de alguna forma apoya todo nuestro Estado de Derecho. Bien, la primera premisa es que el objeto ontológico del derecho, de las normas jurídicas, es la seguridad. Se trata de un instrumento, como decía al principio, para organizar la convivencia, para resolver conflictos, pero también y sobre todo para garantizar los derechos de todos, los derechos fundamentales de todos. Y aquí entra, digamos, la primera de las ideas que considero esencial, que es
el principio de legalidad, ¿no? Y el correlativo deber tanto de poderes públicos como de ciudadanos de cumplir y someterse a las leyes. Este es un pilar del Estado de Derecho y creo que cuando hablamos de límites de los derechos fundamentales, esta, digamos, es una de las ideas a partir de la cual hay que desarrollar todo el discurso, el principio de legalidad. Junto a esto, en la situación que ahora tenemos de crisis sanitaria, está claro que los poderes públicos tienen la obligación de poner todos los medios que estén en su mano para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Pero partiendo de que no hay jerarquía entre los distintos derechos fundamentales, yo creo que también podemos aceptar que el derecho a la vida es presupuesto ontológico, presupuesto material para el ejercicio y para la titularidad del resto de los derechos fundamentales. Por tanto, salvar vidas, evitar que el virus se extienda, es un deber de los poderes públicos vinculado a su defensa y garantía de los derechos fundamentales. Y ya en el tercer escalón, digamos, de este intento, ¿no?, de discurso lógico, es que parece claro que los límites a la libertad deambulatoria, a la libertad de circulación, en definitiva, constituyen un remedio eficaz para que no se extienda de una manera exponencial la enfermedad, ¿no? A partir de estas tres ideas, principio de legalidad, deber del Estado, de los poderes públicos, de garantizar los derechos fundamentales, particularmente el derecho a la vida, y necesidad de limitar la libertad de circulación para que el virus no se extienda, es a partir de aquí cuando creo que podemos llegar a una conclusión, al menos en primera instancia, que podemos compartir, ¿no? Los poderes públicos en estas circunstancias deben limitar la libertad de circulación de todos los ciudadanos para evitar la expansión de la enfermedad. Ahora bien, a continuación nos hacemos tres preguntas. ¿Qué límites son constitucionalmente admisibles? ¿Dónde está la frontera entre el establecimiento de límites al ejercicio del derecho y la suspensión del derecho fundamental? Y tres, ¿cuál es el papel del juez? Hablo del juez en sentido más amplio del término, como garante último de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Bien, creo que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español como del Tribunal Supremo de México, como la que se dicta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, y perdonad porque el término se las trae con tanta vocal, digamos, unida, pero es la sentencia que de alguna manera la Academia nos da de referencia, una sentencia, por otro lado, fantástica. Creo que el hecho de que el ponente sea Luis Efrem tiene mucho que ver en ello. Es una sentencia de 166 páginas, pero que es todo un tratado de teoría general de derechos fundamentales, así tengo que decirlo. Bien, creo que toda esta jurisprudencia coincide, ¿no?, en mantener lo que viene siendo, por otro lado, la teoría general de los derechos fundamentales, ¿no?, generalmente aceptada, que es que no existen derechos absolutos, si acaso el derecho a la vida, ¿no?, que como he dicho antes, es presupuesto ontológico, pero todos sabemos también que puede sufrir límites constitucionalmente aceptados, es decir, no hay derechos absolutos, tampoco lo es el derecho a la vida. No hay jerarquía entre derechos, aquí es donde el derecho a la vida, digamos, se sale quizás del resto de derechos reconocidos constitucionalmente. Por tanto, pueden sufrir límites, pero estos no deben afectar al contenido esencial del derecho, es decir, no deben afectar al derecho hasta el punto de que lo hagan irreconocible o que hagan que su ejercicio en definitiva sea impracticable, ¿no? Bien, en caso de que se suspenda un derecho, nos colocamos en otro escenario totalmente distinto. La titularidad queda en suspenso y aquí ya no entra ninguna valoración del juez a partir de principios de ponderación o de principios de proporcionalidad. Cuando un derecho se limita, sí que la labor del juez es fundamental para valorar si ese límite es proporcional, si ese límite no afecta más allá de lo razonable a otros derechos fundamentales o a otros bienes constitucionalmente reconocidos, si ese límite se apoya en una norma jurídica. Pero cuando se suspende un derecho, el juez lo único que debe de comprobar es si esa suspensión tiene un apoyo legal. A partir de ahí
ya no hay ninguna valoración ni ponderación que hacer, ya no se aplica el principio de proporcionalidad, porque la ley lo que determina es que el ejercicio de ese derecho, su titularidad, durante un tiempo queda en suspenso. De manera que tenemos que examinar si la situación de pandemia exigía una suspensión de derechos fundamentales, exigía una suspensión del derecho a la libertad de circulación, o si por el contrario, como creo que así ha sido y así debe de ser, solo ha establecido límites, en algunos casos muy estrictos, al ejercicio de este derecho. Bien, todos estos elementos, volviendo fundamentalmente al principio de la actividad, no sé si hay un sonido de fondo, no sé si lo oigo yo solo. Sí, creo. Bueno, no hay ningún problema. A mí se me oye, es que yo no sé si... No te oigo. No, también creo que es una pantalla que dice Rodrigo Santiago. Igual si nos escucha le puedo apagar el micrófono. Sí, es que hay una persona, Rodrigo Santiago, le pediríamos que ponga en silencio su micrófono, por favor. Porque sí, aunque sí te escuchamos, Camino, como quiera se vicia un poquito, pero ya está listo. Gracias, Rodrigo, muy amable. Gracias. Adelante, Camino. Sí, no hay ningún problema, pero por un momento pensé, digo, si otra persona entra, quizás no se me escuche a mí. Bien, como iba diciendo, el principio de legalidad, ¿no? en este ámbito es determinante, ¿no? Para que constitucionalmente los límites que sufre el derecho a la libertad de circulación sean admisibles. Bien, las razones de que el principio de legalidad sea de alguna forma el parámetro, el canon constitucional para justificar estos límites, creo que está unida a la idea de seguridad jurídica, a la idea de certeza del derecho a la que hacía referencia al principio, ¿no? La ley ha de ser clara, ha de ser previa y, de alguna manera, la ley que limita derechos fundamentales tiene que contener en su propio contenido el principio de proporcionalidad, con independencia de que luego en la aplicación sea el juez el que también valore si la aplicación al supuesto de hecho es proporcional, pero ya la ley en su contenido debe asumir el principio de proporcionalidad como parte de la obligación constitucional de que el legislador respete el contenido esencial del derecho y no lo haga de alguna forma impracticable. Bien, todo esto tiene una doble finalidad, como bien sabemos. Por un lado, asegurar que los derechos constitucionales no se vean de alguna forma limitados por injerencias de los poderes públicos que no estén constitucionalmente previstas. Y, en segundo lugar, se asegura que la tutela y garantía de los derechos fundamentales por parte de los jueces y magistrados se haga conforme a un parámetro también constitucional, que es la ley y el sometimiento a la ley. Aquí no caben improvisaciones, cabe simplemente el parámetro objetivo de la legalidad. La legalidad que procede también de un principio constitucional, leyes que se elaboran y se aprueban conforme a la Constitución por los representantes de los ciudadanos, leyes, por tanto, con la participación directa o indirecta del ciudadano, y todo esto nos confluye en la idea de contrato social, ¿no? O confluye en la idea del contrato social a la que antes hacía referencia. Pues después de este marco, quizás un poco deslavazado, porque la falta de tiempo hace que se acumulen las ideas y que uno intente exponerlas como mejor pueda, voy a bajar al terreno ya de lo concreto, ¿no? De cómo se ha desarrollado esto en el caso de España, ¿no? Porque en ocasiones los profesores universitarios a los alumnos les ponemos ejemplos que llamamos de laboratorio, ¿no? Supuestos hipotéticos que podrían darse en un futuro distópico, a partir de los cuales, en situaciones muy extremas, analizamos, ¿no? la vigencia de los derechos fundamentales, los posibles límites o su suspensión. Y de la noche a la mañana nos encontramos con ese escenario, hasta hace muy poco de laboratorio, nos lo encontramos como una realidad, ¿no? Que tenemos que solucionar, que los instrumentos jurídicos, los poderes públicos, las normas tienen que solucionar en cuestión de días, en cuestión de horas también, en ocasiones, ¿no? Bien, como
se sabe perfectamente, y aquí no voy a profundizar porque después hay una sesión sobre los estados de emergencia, sobre los estados de alarma, excepción y sitio. En España, la propia Constitución distingue estos tres estados en el artículo 116, que hay que poner en conexión con el artículo 55, del que se desprende que solo cabe suspender derechos fundamentales, y no todos los que específicamente se indican en la Constitución, en los estados de excepción y de sitio, pero que en el estado de alarma no cabe la suspensión de derechos fundamentales. Solo es posible establecer límites al ejercicio de determinados derechos fundamentales. Por otra parte, el estado de alarma no interrumpe en ningún momento el funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Pues bien, a partir de este precepto constitucional, y una vez que se dio el panorama de pandemia al que ya me he referido, pues el gobierno de España decide utilizar este instrumento y declara el estado de alarma mediante un real decreto. Y para ello, bueno, pues se apoya en la Ley Orgánica de 1981 que desarrolla esta situación prevista por la propia Constitución. Hay un supuesto de hecho en la Ley Orgánica que es perfectamente aplicable al caso, que es la situación de crisis sanitarias, tales como epidemias. La Ley Orgánica también establece que cuando se dé este supuesto de hecho, cabe, entre otras limitaciones a los efectos que ahora nos interesa, que cabe limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Y a partir de este marco jurídico, el Estado de Derecho, como ya digo, declara el estado de alarma mediante Real Decreto. Bien, a partir de aquí, la Ley Orgánica no especifica nada más. Nos encontramos ante una situación muy general, es decir, la posibilidad de limitar derechos fundamentales, la posibilidad de limitar la libertad de circulación, pero el gobierno cuenta con un, por lo menos desde el punto de vista del tenor literal de la ley, cuenta con un margen muy amplio de libertad para concretar los límites al ejercicio de este derecho. Y como sabéis, bueno, pues este Real Decreto limita de manera individual la circulación de personas por las vías o espacios de uso público y solo establece una serie de excepciones a estos límites, pues, tales como la adquisición de alimentos, de productos farmacéuticos, la asistencia a centros sanitarios, el desplazamiento del lugar de trabajo siempre que sea un trabajo esencial y no haya sido suspendido o no pueda realizarse a través de medios telemáticos. En definitiva, se limita todo tipo de movimiento, salvo, como el propio decreto indica, causas de fuerza mayor o situación de necesidad, lo que también nos abre unos conceptos muy indeterminados que habrá que en cada caso especificar, ¿no? Cuando una persona puede entender que se encuentra en una situación de necesidad y de alguna forma puede romper el confinamiento. Bien. La pregunta que ha surgido en España, en muchos foros jurídicos, por parte de muchos expertos, es si este tipo de restricción, digamos, tan importante del ejercicio del derecho a la libertad de circulación puede rayar en una suspensión del derecho, ¿no? Bien, el decreto ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional en relación con este punto y con otros. Y al día de hoy el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado al respecto, con lo que, bueno, pues estamos pendientes, ¿no?, de lo que diga. En mi modesta opinión, y simplemente lanzo una idea, como antes decía, hay una diferencia sustancial entre límites muy estrictos, como en mi opinión creo que se dan en este supuesto, y una suspensión absoluta del derecho. Porque la suspensión absoluta del derecho lo que impediría es la intervención judicial. Es decir, una vez que en virtud de una ley el Estado, el gobierno, en este caso, el gobierno central, asume el mando único y decide suspender literalmente el ejercicio de un derecho, ya no hay nada que solicitar a los tribunales de justicia, ya no hay recurso que interponer. La garantía jurisdiccional de protección del derecho queda en suspenso, tan en suspenso como la titularidad, porque esa es la esencia de una suspensión del derecho fundamental. El juez lo único que puede comprobar, lo he dicho antes, el juez constitucional, o en su caso, el juez ordinario, es
que dicha suspensión se ha producido en aplicación de una ley, en este caso de una ley orgánica que desarrolla los estados de alarma, excepción al sitio. Pero no puede decir nada más. Eso no ha ocurrido ni en España, ni en México, ni en muchos otros países. No ha ocurrido porque los ciudadanos hemos seguido teniendo la facultad de acudir a los tribunales cuando consideramos que una determinada medida no se acomodaba, digamos, a la necesidad del momento, no era proporcional. Ahora mismo hay muchos procedimientos abiertos en relación con sanciones impuestas por el incumplimiento del confinamiento y están por resolver muchos de esos supuestos, porque realmente el juez tiene la facultad de valorar si se aplicó la norma atendiendo al principio de proporcionalidad, si esa medida era necesaria, si esa medida era idónea, si el principio de proporcionalidad en sentido estricto se cumplía. Eso es lo que, en mi opinión, diferencia un límite de una suspensión. Y, por tanto, en virtud de este argumento, creo que no se puede hablar de una suspensión en el caso de las medidas tomadas por el estado de alarma en España, sino que se ha tratado del establecimiento de unos límites rigurosos, muy estrictos, pero límites. Bien, siguiendo con la cuestión práctica, una vez que el estado de alarma y María José, tú dime cómo voy de tiempo, porque no lo sé. No sé si me queda... Todavía vamos bien, nos quedarían alrededor de 10 minutos. Bien, bien, pues siguiendo con la cuestión práctica, el estado de alarma en España se levantó el 21 de junio del 2020 y a partir de este momento, lógicamente, volvió a una situación de normalidad el ejercicio de todos los derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de circulación de todos los ciudadanos. En estas fechas, en junio del 2020, pues en España más o menos la enfermedad estaba contenida. Durante bastantes semanas no se produjeron nuevos contagios. La situación en los hospitales también estaba controlada y vivimos lo que yo llamaría un periodo de tensa calma, ¿no? Fue un mes de junio muy tranquilo. Pero a principios de julio comenzaron los rebrotes, particularmente en la comunidad autónoma de Cataluña. Y aquí aparece un nuevo escenario jurídico y nuevos problemas en relación con los límites al ejercicio de los derechos fundamentales. Ya no hay un mando único, ya no tenemos al gobierno central con la posibilidad de establecer medidas homogéneas en todo el Estado que puedan limitar la libertad de circulación, y las distintas comunidades autónomas, los distintos gobiernos autonómicos han de tomar sus propias decisiones, han de establecer sus propias medidas conforme a la legislación general vigente que existe. No quiere decir que solo bajo un estado de alarma se pueda establecer límites. Hay una legislación que, a la que me referiré con más detalle en el texto escrito, porque ahora mismo sería un poco tedioso, ¿no? Pero digamos que a partir no solo del texto constitucional, sino del protocolo cuarto del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de distintas leyes internas españolas de sanidad, ¿no? y otras materias de salud pública, pues cabe la posibilidad de establecer límites. Pero en este caso, los poderes públicos no solo deben de aplicar la ley pertinente, sino que además deben de contar con el apoyo judicial, toda vez que hay un límite objetivo al ejercicio de los derechos fundamentales. En este sentido, pues a principios de julio, el Gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Cataluña solicitó autorización judicial para establecer un cordón sanitario en el perímetro de una determinada comarca, concretamente el Segrià, ¿no? Porque era una zona donde se habían producido muchos brotes del virus. En este momento, el Ejecutivo Regional invocó una ley de 1986 sobre medidas especiales en materia de salud pública y la autorización judicial fue inmediata. Se consideró que la medida era proporcional, se consideró que se podía limitar las entradas y salidas, digamos, a esta comarca, pero en el interior de la comarca, en la zona geográfica interna de la comarca, había libertad de movimiento. De hecho, no se cerraron establecimientos ni tampoco lugares de ocio
y dentro de esa zona geográfica las personas tenían plena libertad de movimientos. Insisto, solo se les impedía salir y a terceras personas entrar. Sin embargo, después del 12 de julio, la situación se agravó y el gobierno regional dictó una nueva resolución y esta vez lo que nos solicitaba era una autorización para el confinamiento. Ya no se podía circular digamos, en la zona geográfica de esta comarca y además este confinamiento lo extendía a una ciudad, la ciudad de Lleida, con cerca de 160.000 habitantes. Bien, en este caso, la autorización judicial no se otorgó. En un auto del juzgado de primera instancia de Lleida se especifica que no digamos, un test de proporcionalidad no pasa, ¿no? La medida no pasa un test de proporcionalidad porque, en primer lugar, considera que no hay datos objetivos ni informes claros en los que se pueda apoyar con rigor esta medida. Considera que es desproporcionada porque hay otras medidas menos gravosas para toda la población, como puede ser el confinamiento de determinados edificios, el confinamiento de las personas afectadas o las que hayan entrado en contacto con ellas, pero no de una ciudad entera, ¿no? Lo cierto es que el auto anuló la orden de confinamiento. Y hasta aquí, digamos que el ejemplo me sirve para, bueno, decir, hasta aquí el Estado de Derecho siguió sus cauces, hasta aquí se aplicaron las normas, el Poder Judicial entró en el momento procesal oportuno y se tomaron las decisiones atendiendo al principio de legalidad. Pero aquí se produce un salto sustancial, ¿no? El gobierno ejecutivo, el gobierno de la comunidad, el Poder Ejecutivo, quiero decir, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ante digamos, ante este auto del juzgado de instrucción tenía dos opciones: o asumirlo y levantar la orden de confinamiento, o recurrirlo ante un tribunal superior, ante un órgano colegiado superior, para que hiciera una valoración conforme a sus alegaciones de esta decisión. Sin embargo, aquí ya el Ejecutivo no actuó conforme a digamos, a esta previsión legal, sino que decidió dictar un decreto ley, es decir, una norma con rango de ley, que solo el Poder Ejecutivo puede dictar por causas de extraordinaria y urgente necesidad, que bueno, podría ser el caso, pero que tiene unos límites muy concretos, y entre ellos es que no puede afectar al desarrollo de los derechos fundamentales y no puede afectar al contenido esencial de los derechos fundamentales. Esto, que es común para el decreto ley de las Cortes Generales y dictado por el Ejecutivo Central, es todavía más exigente en el ámbito autonómico, porque la facultad de una comunidad autónoma de regular y desarrollar, digamos, en situaciones normales, el ejercicio de derechos fundamentales es muy limitada, con lo que no solo su desarrollo, sino que su límite, en principio, y a mi juicio, es totalmente inconstitucional. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Cataluña dicta este decreto ley y aplica la decisión de confinamiento en las zonas que antes os he indicado. Bueno, aquí podemos decir que la polémica jurídica está servida. Este decreto ley hasta el día de hoy no ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero aún estamos en un plazo para ello. Pero de alguna forma pone la lupa sobre las preguntas que hacíamos al principio y sobre ese sistema de pesos y contrapesos en los que se apoya el Estado de Derecho. Claro que es posible limitar derechos fundamentales, claro que es posible suspender, si las circunstancias lo requieren, derechos fundamentales, pero solo es posible bajo un estricto cumplimiento del principio de legalidad, de una ley clara, concreta y constitucional, que se someta a las exigencias constitucionales que se prevén para el desarrollo y para los límites de los derechos fundamentales. Solo en este marco podemos decir que el derecho es un instrumento eficaz, ¿no?, para solucionar situaciones de crisis, también de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis vinculada a la administración de justicia, y solo a partir de estos parámetros creo que como juristas podemos defender, ¿no?, la
la posibilidad de que en determinadas circunstancias como la que ahora mismo nos ocupa, pues se puedan limitar derechos fundamentales. Bueno, como os decía, estos son quizás unas ideas deslavazadas. En el texto escrito espero ser un poco más concreta y más rigurosa, pero bueno, con que hayan servido para abonar de alguna manera el debate, ya me quedo satisfecha. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Camino. La verdad, tu exposición muy clara a partir de las 3 premisas en las que tú partiste, creo que queda muy bien desarrollado y muy conciso y muy claro. Gracias, Camino. Pasaríamos ahora contigo, Javier. Adelante. Bueno, pues yo nada más quisiera también, obviamente, pues reiterar la muy amable invitación que hace la Academia Interamericana. De verdad que siempre es un gusto estar en espacios tan serios, ¿no? Que buscan realmente discutir, ¿no? los temas relevantes para los momentos que estamos viviendo a partir de insumos que creo que son igualmente interesantes, ¿no? Ya en otra oportunidad he tenido el gusto de poder comentar algunas partes de esta sentencia que amablemente nos han enviado de la acción de inconstitucionalidad local 3 de 2010 y de verdad creo que es una sentencia que da para hablar de muchísimos temas, también para tener una perspectiva comparada. Celebro muchísimo que aquí podamos estar platicando tanto del caso español como del caso mexicano y bueno, pues muchísimas gracias por supuesto a la directora, a Irene Espiño, también, por supuesto, a José Antonio Estrada. Y bueno, pues un gusto estar con ustedes dos, María del Carmen y María del Camino. Yo quisiera hacer algunas reflexiones generales sobre el tipo de metodología que se utiliza en la sentencia y creo que conecta muy bien con muchas de las cosas que nos ha dicho María del Camino para encontrar, creo que, algunos puntos de coincidencia entre el ordenamiento español y la práctica, por supuesto, judicial que de ahí se desprende, como de lo que hemos visto en México. Yo tengo la impresión de que en términos generales en México hemos sido bastante menos sistemáticos en términos generales, ¿no? Con el tema de qué metodologías utilizamos para analizar restricciones a derechos fundamentales. Creo que María del Camino ya lo decía de manera muy bien. Sí parece ser que en buena parte de la doctrina, en muchos sectores, ¿no? De los estudiosos, en la práctica de una enorme cantidad de tribunales constitucionales, lo que vemos es un entendimiento relativamente común de qué entendemos por el principio de proporcionalidad, cuáles son los pasos específicos que tenemos que utilizar. Creo que México no se ha quedado atrás en esa incorporación, ¿no? En la adopción de este tipo de metodologías, que como tendré oportunidad de decir más adelante, creo que responden a una concepción de los derechos fundamentales que también se ha vuelto, ¿no? Relativamente dominante en México, pero en la parte metodológica creo que sí seguimos teniendo muchos problemas, ¿no? Creo que la sentencia, ¿no? Que amablemente nos enviaron sí presenta una versión específica, pero claramente inspirada en los test de proporcionalidad que se utilizan en otro tipo de jurisdicciones. Pero en México yo creo que sí hay que decirlo, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esperaríamos que tendría que ser ese órgano que nos vaya dando, ¿no? Claridad y unas definiciones más claras sobre cuáles las metodologías tenemos que utilizar. Creo que tanto por un desconocimiento parcial como por cierto temor a fijar cierto tipo de estándares de revisión específicos, lo que nos ha terminado generando es una enorme cantidad de metodologías no necesariamente compatibles, que en buena medida responden a diferentes concepciones de derechos fundamentales y que luego vemos que terminan permeando en el resto de la judicatura, sobre todo la federal. Me refiero de manera particular, hay una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo que nos dice, palabras más, palabras menos, es que no existe una metodología obligatoria para los tribunales que hacen análisis de constitucionalidad. Y que el test de proporcionalidad, lo que entendemos aquí como los niveles de escrutinio, ¿no? que son algunos de los test que utiliza la Corte Suprema estadounidense, ¿no? El escrutinio estricto, el intermedio y el de mera racionalidad, la interpretación conforme, tercero, y otras metodologías son solo algunos de los instrumentos que pueden utilizar los jueces para resolver el mismo caso o casos sustancialmente idénticos. Este es un criterio, digamos, obligatorio por parte
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que le da a los tribunales inferiores es una enorme discrecionalidad para elegir la metodología en los casos concretos, y eso evidentemente tiene problemas brutales en términos de igualdad y de seguridad jurídica, ¿no? Es decir, ni los operadores del sistema, ni los legisladores, ni los litigantes necesariamente tienen claridad sobre cuál es la metodología particular que se va a utilizar para resolver cierto tipo de controversia, sino que eso se deja al arbitrio de los tribunales, ¿no? En ese sentido, yo nada más que decir, creo que es muy grato ver que en esta sentencia, ¿no?, de la justicia constitucional local, lo que sí vamos viendo y perfilando son metodologías mucho más claras y mucho más específicas. Ahora me referiré de manera particular al test que se utiliza aquí, pero sí quisiera advertir esta primera tendencia que vemos en la Suprema Corte de Justicia. Pongo un ejemplo también muy rápido que creo que es muy, muy ilustrativo. Hace algunos meses, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un asunto relacionado con derecho a la educación en comunidades indígenas, y para resolver ese asunto, en vez de utilizar estas metodologías que señala, por ejemplo, la sala, desde proporcionalidad, niveles de escrutinio, interpretación conforme, construye un test completamente diferente, construido a partir de la idea de la esfera de lo indecidible, ¿no?, de Ferrajoli, que termina funcionando como una serie, ¿no?, de núcleo esencial, digamos, pero en términos absolutos, ¿no? Es decir, que es, creo que, relativamente contrario a la idea que se venía decantando, sobre todo en la propia primera sala y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto para decir que creo que en México todavía tenemos muchos pendientes en términos de estas definiciones que son metodológicas, pero que tienen repercusiones brutales en el derecho, en la garantía y en la protección de nuestros derechos fundamentales. ¿Qué me gusta mucho de esta sentencia? Bueno, que estamos frente a un caso claro de cómo ha evolucionado el constitucionalismo en las entidades federativas. Ya diré algunas cosas más. Creo que también es muy interesante la manera en que se utilizan estas metodologías para resolver el caso concreto. Y a mí lo que me gustaría enfatizar de manera más particular es la importancia, digamos, de la sentencia, ¿no?, en el contexto particular de la pandemia, ¿no? Creo que esta pandemia por COVID lo que nos ha hecho, ¿no?, y de nueva cuenta, seguramente en México tendremos, ¿no?, un camino todavía muy poco avanzado en esto, pero sí cada vez creo que la pandemia nos está dejando ver, ¿no?, que lo fáctico y lo probatorio, y eso creo que ya lo decía, ¿no?, también María del Camino, ¿no?, cuando hablaba de esta sentencia donde el tribunal encuentra la inconstitucionalidad porque no había evidencia, ¿no?, científica al respecto. Bueno, creo que en México todavía nos ha costado mucho entender la importancia de lo fáctico para el derecho constitucional y para los derechos humanos. Y no solo lo fáctico entendido como los hechos concretos del caso o las circunstancias que rodean, ¿no?, a las partes de un litigio en particular, sino lo que en la doctrina se puede entender de muchas maneras, por ejemplo, como proposiciones sociales, que no son otra cosa que el estado de cosas general en un momento determinado, ¿no?, en una comunidad, en este caso en Coahuila, en México o en el mundo, y que de nueva cuenta lo que nos piden es cierto tipo de evidencia que es mucho, que contrasta mucho con la evidencia específica del caso, ¿no? La pandemia, sus efectos y sus causas, lo que nos piden es que miremos a la realidad, veamos cuáles son los datos empíricos disponibles que tenemos y que pensemos en esas grandes consecuencias y causas que nos genera no solo la pandemia, sino las potenciales consecuencias que tienen las medidas. Y eso creo que es algo profundamente fáctico. Creo que evidentemente eso no es algo exclusivo de la pandemia. Yo creo que estas metodologías, el test de proporcionalidad, de manera expresa lo dice Alex, y creo que buena parte de la doctrina lo reitera, tiene componentes que son muy fácticos. Es decir, para saber si una medida es idónea o no es idónea, no basta necesariamente con hacer un contraste normativo. Intuitivamente podemos pensar si ciertas medidas, como el cubrebocas, sirven o no sirven para reducir contagios, si la limitación a la libertad de tránsito en ciertas modalidades sirve o no sirve. Pero lo cierto es que la respuesta a esa pregunta no va a ser exclusivamente normativa, sino que va a ser fundamentalmente fáctica, ¿no? Creo que la sentencia
en términos generales y sobre todo en otros apartados distintos a los del test de circulación, creo que hace un muy buen trabajo precisamente presentando ese tipo de evidencia, que sabemos que en todo caso va a ser evidencia provisional y contingente, ¿no? O sea, en la medida en que esto es un fenómeno que nunca hemos vivido, que está cambiando todo el tiempo, donde la evidencia se va presentando de manera parcial, donde a veces se presentan hipótesis, a veces se rechazan, ¿no? Sí parece que tanto el derecho como los operadores jurídicos tenemos que estar pendientes de cómo esa realidad cambiante nos va determinando ciertas premisas que después tenemos que incorporar al razonamiento judicial. ¿Qué es lo que tenemos en esta sentencia? Pues una acción de constitucionalidad local. Creo que es muy interesante, ¿no? Lo que ustedes tienen en Coahuila, María del Carmen, que se trata de un control abstracto de normas generales, ¿no? Y enfatizo el normas generales porque pues es clarísimo que aquí no estamos frente a normas que sean formalmente legislativas, pero sí lo son de manera material. Creo que eso es un avance muy significativo en comparación de lo que tenemos reconocido a nivel federal con nuestras acciones de constitucionalidad federales, porque ahí sí es muy claro que nos estamos enfrentando necesariamente a normas, ¿no?, material y formalmente legislativas o bien a tratados internacionales. Y segundo, creo que hay una aplicación de este test de libertad de circulación que en buena medida reproduce, ¿no?, la gran tendencia y el gran canon de cómo entendemos el test con idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, pero que además incorpora ciertas notas distintivas para ver el caso concreto de las restricciones a la libertad de circulación. Yo tengo la impresión de que el trabajo de los tribunales tendría que ser precisamente eso, ir delimitando a partir de la naturaleza de los conflictos que se le presentan, las metodologías específicas que se van a utilizar. Y aquí creo que la gran ventaja es vemos un marco general que es el test de proporcionalidad, pero aplicado de manera concreta. ¿Qué tipo de particularidades tiene el test que se utiliza en el caso de esta acción local número 3 de 2020? Yo lo primero que diría es, creo que una de las, digo, no sé si habría que decirlo y enfatizarlo, pero lo cierto es que muchos tribunales no lo hacen. Lo primero que habría que celebrar de la sentencia creo que es se hace cargo de la cláusula expresa que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Lo que hemos visto en México, ¿no?, y creo que en otros tribunales muchas veces es que el test de proporcionalidad se convierte en una metodología relativamente autónoma de lo que dicen las cláusulas específicas de restricción. Y creo que eso puede ser problemático en cierta medida, porque a final de cuentas las cláusulas específicas de restricción sí nos van modulando un montón de los elementos del test, tanto el tipo de finalidades que se pueden perseguir, cuáles son los niveles de idoneidad que a veces se exigen, si existen parámetros adicionales a lo que típicamente tenemos en el ordenamiento. Y yo sí creo que es importante que tanto el legislador democrático como en su caso el legislador constitucional en su momento puedan ir haciendo ajustes sobre cómo se deben de modular las intervenciones en derechos fundamentales. Diré algo al final de mi intervención precisamente del artículo 29 constitucional, porque creo que es un muy buen ejemplo de el contraste con el caso español que nos platicaba esta María del Camino, ¿no? Creo que además habría que decirlo, este sí es un test genuinamente más estricto que la versión tradicional del test de proporcionalidad. En la jurisprudencia mexicana también es muy común que a los tribunales les gusta decir que están aplicando test de proporcionalidad de una naturaleza más estricta que el normal, pero que cuando uno ve sus componentes, pues a veces son meras ponderaciones, a veces es la reproducción tal cual del test, e incluso a veces unos tests que se asemejan mucho más a lo que en la jurisprudencia estadounidense entenderíamos como racionalidad o rational basis, se terminan calificando como test estrictos en la jurisprudencia mexicana. Y aquí creo que sí genuinamente tenemos una barra más alta, ¿no?, que impone aquí el Tribunal Constitucional local. ¿Qué cosas creo que hacen que sea más estricto? Bueno, se establece necesariamente que las medidas tienen que ser transitorias. Eso no es algo que se derive, creo que necesariamente de la cláusula expresa de restricción de la Constitución. Es algo que introduce el tribunal local, pero creo que lo hace de una manera bastante adecuada e interesante. Se introduce también en legalidad los principios de igualdad y de no discriminación, ¿no?, que
ahí yo lo único que apuntaría es, yo tengo la impresión de que la metodología para analizar intervenciones o restricciones a derechos fundamentales o limitaciones a derechos fundamentales, ya diría algo, ¿no?, de las diferentes maneras que podemos calificarlas, ¿no? No necesariamente son iguales a las metodologías que utilizamos en los juicios de igualdad o cuando estamos haciendo planteamientos de igualdad. Si bien es cierto que hay ciertos elementos comunes e incluso el nombre que utilizamos para diferentes partes del test puede o no coincidir, no es lo mismo, creo que ver la lógica de la intervención medida en términos, ¿no?, de los costos y beneficios que genera, más el tema de necesidad, ¿no?, la existencia de alternativas igualmente idóneas porque son restrictivas, que la lógica de la igualdad, que lo que trata de identificar son tratos diferenciados, la racionalidad de esos tratos diferenciados, y en algunas modalidades del test de igualdad, lo que terminamos viendo no necesariamente es esa ponderación de la igualdad versus otro derecho fundamental, sino qué tan estrechamente confeccionada está la medida. Es decir, qué tan bien sirve esa distinción para alcanzar la finalidad. Creo que esas ya son algunas cosas que en este caso no tienen una incidencia, digamos, directa, porque creo que la manera en que se corre el test es muy clara, nada más dejaría ahí eso apuntado, ¿no? El resto de los elementos del test creo que de alguna manera son muy similares a lo que típicamente entendemos. Tenemos la legitimidad del objetivo, que se reconocen 3 objetivos de las medidas: salud pública, orden público y también el principio de fraternidad. Creo que hay un análisis de idoneidad, como típicamente lo entendemos, de las 2 cláusulas. Y luego lo que sí hace el test es incorporar lo que a veces se junta, pero a veces se separa, que es si no existen medidas menos lesivas y más idóneas, es decir, el principio de necesidad y después el principio de proporcionalidad en sentido estricto o la ponderación. Dicho lo anterior, ¿no?, me gustaría, aprovechando que fui en segundo lugar y yo sé que esa es una ventaja en cierta medida, reflexionar a partir de algunas de las cosas que ha dicho María del Camino, porque creo que son muy interesantes. Obviamente, pues yo voy a hablar del caso mexicano porque es el que conozco más, pero sí creo que muchas de las cosas que nos dice creo que son particularmente interesantes como para reflexionar sobre nuestra práctica jurisdiccional y obviamente también de las reflexiones que generamos a partir de la academia. La primera es, yo tengo la impresión de que por lo menos en México y de manera particular en la jurisdicción federal, ¿no?, por parte, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sabría decir si lo mismo es aplicable con sinceridad en las entidades federativas, pero sí creo que por lo menos a nivel federal no necesariamente hemos trazado buenas distinciones entre lo que es una incidencia en un derecho fundamental, una intervención en un derecho fundamental, la regulación de un derecho fundamental, la reglamentación de un derecho fundamental, la limitación de un derecho fundamental y la suspensión, ¿no? Incidencia, intervención, regulación, reglamentación, limitación y suspensión. Creo que, por supuesto, se trata de conceptos a los que les podríamos dotar de contenido distinto o diferenciado, y muy probablemente, creo que en el caso mexicano, por lo menos la delimitación entre limitación y suspensión es algo de lo que tendremos que hacernos cargo, porque es algo que está expresamente contemplado en el artículo 29 constitucional, en el artículo 1 y en otros dispositivos. ¿Cuál es la línea? Creo que la jurisprudencia todavía no nos ha terminado de decirlo. Y aquí lo único que diría es, creo que ha habido posiciones, sobre todo en la doctrina, que a lo que nos invitan es a pensar que quizá, aunque podemos pensar que hay cierto tipo de diferencias entre este tipo de incidencias o intervenciones, muy probablemente estemos frente a diferencias de grado y no necesariamente frente a diferencias cualitativas. Yo sé que eso es como muy discutible, pero sí tengo la impresión de que en el ordenamiento jurídico mexicano, en la medida en que incluso las suspensiones sí están sujetas al principio de proporcionalidad, quizá este entendimiento, ¿no?, de incidencia, intervención, regulación, limitación y suspensión,
como pertenecientes a una misma categoría que podríamos llamar incidencia, por ejemplo, en derechos fundamentales o intervenciones en derechos fundamentales. Lo que nos van explicando son diferencias de grado que son perfectamente incorporables al principio de proporcionalidad, ¿no? Yo tengo la impresión de que ese, por lo menos en el caso mexicano, sería una manera de solucionar eso, porque de nuevo repito, aquí por mandato de la Constitución, cuando se hace el análisis de las suspensiones al amparo del 29 constitucional, sí tenemos que pasar tanto por un control judicial como por el cumplimiento del principio de proporcionalidad, porque lo dice la propia Constitución. Creo que además, digo, y ahí sí seguramente María del Camino me podrá decir si hace sentido o no hace sentido. Creo que ha habido autores, por lo menos en el caso latinoamericano, que han tratado de decir que las suspensiones se asocian cuando estamos frente a intervenciones que inciden en el núcleo duro o en el contenido esencial del derecho fundamental, y creo que han planteado alguna manera de resolver por ahí el problema. En el caso mexicano es cierto que si vemos, ¿no?, en muchas decisiones judiciales nos vamos a encontrar que sí hay un uso relativamente frecuente al concepto de contenido esencial o de núcleo duro, pero lo cierto es que a veces lo utilizamos, a veces no lo utilizamos, y a diferencia de lo que sucede en la Constitución Federal Alemana y por supuesto en la Constitución del 78 de España, ese no es un requisito que tengamos contemplado, digamos, por lo menos en el ordenamiento positivo, ¿no? De nueva cuenta, creo que todas estas reflexiones a lo que nos llevan es a pensar de nueva cuenta en qué tipo de parámetros utilizamos para analizar restricciones y suspensiones. Y ya decía yo que para mí algo que es particularmente interesante es que el artículo 29 constitucional, lo que nos... Y yo sé que obviamente esta sentencia que estoy comentando no se fundamenta en el artículo 29 constitucional, porque es obviamente, ¿no?, una restricción o una suspensión que se hace al amparo de la normativa local, pero de nueva cuenta creo que la sentencia lo que nos ilustra es cómo sí creo que tendríamos que ir construyendo test que vayan siendo específicos al tipo de casos que tenemos enfrente y que sean consecuentes con el tipo de normas positivas que tenemos. En el caso del artículo 29 constitucional, y con eso termino mi intervención, porque ya sé que estoy sobre los 20 minutos, ¿no? Creo que es muy interesante que la propia Constitución nos marca, ¿no?, los objetivos específicos que tiene que perseguir la restricción, es decir, hacer frente de manera rápida y fácil a la situación de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad en general, que tiene que estar limitada en tiempo, que tiene que hacerse mediante previsiones generales. También creo que es muy interesante, ¿no?, que tenemos un catálogo de derechos que no pueden suspenderse y al mismo tiempo sus garantías judiciales tampoco, ¿no?, lo cual obviamente pues abre la puerta que se dé el control por aquí. Y además el deber, digamos, de fundamentación y motivación, ¿no?, de manera particular que la limitación o restricción tiene que ser proporcional al peligro para hacerle frente y cumplir, creo que ahí puede ser un poco redundante la afirmación, con los principios de legalidad, racionalidad y no discriminación que ya se mencionaban con anterioridad. Todo esto, y con eso concluyo esta primera intervención. De nueva cuenta, para celebrar el análisis de esta sentencia, para celebrar que es un análisis que se hace cargo de los problemas como se debe de hacer. Creo que en México todavía nuestra cultura formalista nos lleva a que buena parte de la práctica judicial lo que busque es encontrar salidas de tipo procesal o formal para evitar los pronunciamientos de fondo. Creo que esta es una sentencia que se hace cargo tal cual del gran tema, ¿no? Yo sé que había temas competenciales, pero creo que el problema más duro de derechos fundamentales era evidentemente evaluar, ¿no?, si estas medidas que se dictaron en el estado de Coahuila eran o no respetuosas de los derechos fundamentales. Y ahí creo que tenemos de nueva cuenta una sentencia que se da en el ámbito local, que nos muestra las transformaciones del constitucionalismo local en México, que nos pone sobre la mesa metodologías novedosas y maneras particulares para aplicarlas. Por supuesto, toda sentencia creo que es discutible, pero sí debo de decir que si uno compara lo que resuelve el Tribunal Constitucional del Estado de Coahuila y luego lo compara con la práctica común y corriente que incluso vemos en las salas
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí nos vamos a topar de nueva cuenta con una distancia enorme en términos metodológicos, ¿no? Un tribunal que define con claridad cuáles son los test y los componentes que se tienen que aplicar, y luego un tribunal superior, que es al mismo tiempo tribunal o intento de tribunal constitucional en México, que todavía no termina de sentirse cómodo, creo yo, con este tipo de metodologías. Pero bueno, yo dejaría hasta aquí la intervención, pues obviamente reiterando el agradecimiento a la academia, a la directora, ¿no? A sus integrantes y por supuesto ustedes dos por estar compartiendo la mesa y discutiendo estos temas tan interesantes. Gracias, Javier. La verdad, tu análisis sobre la acción de inconstitucionalidad es muy preciso. Gracias por todos tus comentarios y por el análisis que has hecho de cómo se ha tratado el abordaje que hizo el ponente en esta resolución, ¿no? Pasamos ahora a un espacio de preguntas. Tengo las dos primeras aquí. Ustedes me dirán quién quiere dar respuesta a ellas. Le voy a dar lectura. Primero, bueno, decirles que Víctor Vera les agradece a ustedes por su participación y señala dos preguntas. ¿Cuáles serían los posibles perjuicios al derecho a la salud mental que puedan provocarse a partir de una limitación a la libre circulación un poco más rígida? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo podríamos equilibrar dichos perjuicios tomando en cuenta los recursos reales de cada uno de los estados y los medios con los que cuentan? No sé quién de los dos quisiera dar respuesta o si cada quien a una de ellas o ambos. Ustedes me indican. Bueno, yo le paso la palabra a Javier porque, vamos a ver, es una pregunta, en mi opinión, más de naturaleza quizás médica, al menos la primera, que jurídica. Es decir, ¿qué posibles perjuicios a la salud mental puede tener estas restricciones? Sin duda, vamos a ver, sin duda el confinamiento afecta, por supuesto que afecta a muchos aspectos, ¿no?, de la integridad física y psíquica de las personas, ¿no?, desde un punto de vista médico. Pero yo no sabría valorar el alcance, eso tendrían que hacerlo los médicos y también dependerá de personas, de situaciones, no es lo mismo estar confinado en una casa con jardín que en una casa sin vistas, con 3 niños y el abuelo también y enfermo. No sé cómo decir, o sea, habrá que estar a cada caso concreto. No cabe duda que toda restricción a un derecho de libertad, como este es el caso, afecta negativamente al libre desarrollo de la personalidad, porque el ejercicio de los derechos está vinculado precisamente a eso, al libre desarrollo de la personalidad, y todo límite va a afectar negativamente en ese desarrollo, ¿no?, de la personalidad, de la dignidad humana en cierta medida. ¿Hasta qué punto? Yo no sabría decirlo, pero efectivamente son efectos negativos que suponen un mal menor, porque no deja de ser necesario para evitar males mayores, ¿no? En este caso, la muerte de muchas personas, como de hecho, bueno, pues los datos están ahí, ¿no? Sí, Gracias, a ver, Javier, adelante. Yo por supuesto, pues me sumaría a lo que dice María del Camino, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que esto lo que nos muestra es que en este tipo de preguntas fácticas, lo que tiene que hacer el derecho es voltear a ver cuál es la mejor evidencia médica que hay disponible, ¿no? El otro día escuchaba, pero por mera interés general, porque por supuesto que no soy ni de cerca un experto en salud pública, pero sí escuchaba un programa de radio donde algún muy buen especialista lo que decía es, lo cierto es que la evidencia médica que tenemos sobre los efectos de confinamiento, ¿no? No necesariamente es trasladable al contexto particular que estamos viviendo, ¿no? Por la magnitud de la pandemia, por la magnitud del confinamiento, o sea, ¿no? La circunstancia especial, lo que están viviendo hoy en día las personas y las familias, como decía María, en muy diferentes contextos, no necesariamente se corresponde a otro tipo de casos de confinamiento en contextos diferentes de pandemias
mucho más cortas o en contextos en los que no necesariamente tenemos una pandemia. Ahora, este tipo de evidencia creo que sí eventualmente lo que nos sirve es precisamente para hacer esos ejercicios de ponderación. Creo que en principio uno de manera intuitiva, pues bueno, no pasa nada si uno se queda en casa mucho tiempo en términos de salud mental, pero bueno, no es lo mismo, como decía María del Camino, estar solo, estar en una casa con jardín y una vista preciosa, que seguramente tendrá acceso el 1% en México, quizá ni eso, que estar en un espacio cerrado donde viven 5 o 6 personas compartiendo 2 o 3 cuartos, ¿no? Donde además habría que sumarle situaciones de violencia, ¿no? De todo tipo y demás, pero sí creo que precisamente para evaluar, ¿no? Los costos y los beneficios en términos de derechos fundamentales que van generando las intervenciones, pues sí tenemos que voltear ese tipo de evidencia. Y la otra cosa creo que también es una pregunta muy general, pero que al mismo tiempo nos remite a esa especificidad del análisis de proporcionalidad, ¿no? Yo creo que el análisis de proporcionalidad, aunque tenga la misma estructura, pues no puede hacerse de igual forma en Coahuila que en Monterrey, que en Baja California, que en Chiapas, en Tabasco o en Yucatán, ¿no? El tipo de medidas y su efectividad van a depender del contexto, la viabilidad de alternativas para ver si son menos restrictivas, pero igualmente idóneas, lo que siempre hacemos en necesidad, también va a depender en buena medida de los recursos, ¿no? con que cuente cada gobierno y que cuente cada estado, y los costos y los beneficios creo que también van a depender de eso. Creo que esa es precisamente, ¿no? la idea alexiana, ¿no? De que los derechos fundamentales son mandatos de optimización que han de maximizarse de conformidad con las posibilidades tanto normativas como las fácticas, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, creo que este tipo de asuntos a las abogadas y a los abogados, sobre todo en México, que seguimos cargando, creo que hay con muchas inercias difíciles de superar, lo que nos pide es que sí voltemos a ver a la realidad, que veamos la mejor evidencia disponible y que pensemos en contextos específicos para hacer análisis que sí son propiamente jurídicos y constitucionales, como los que vemos en la sentencia, ¿no? Bien, pues déjenme ver si tengo más preguntas. Creo que no tenemos más preguntas. Aprovecho yo para pues, agradecerles a ambos la participación. Agradecer también a la academia el hecho de haberme permitido estar con ustedes dos. Creo que el abordaje que han hecho ha sido muy claro desde la perspectiva de cada uno. Y pues me restaría nada más, déjenme ver, creo que llegó, pues nada más un comentario aquí para ustedes. Son excelentes exposiciones. Dice aquí su comentario sobre lo sucedido en España con el pañuelo azul para personas con autismo y la discusión sobre estigmatizar a un grupo en condiciones de vulnerabilidad. Eso es lo que nos escribe Yolanda. Bueno, agradecer a ustedes, les agradezco mucho la participación. Quisiera invitar para que la audiencia que hoy nos acompañó y que se conectó con nosotros, pues decirles que se les invita a estar conectados para la siguiente mesa, que es estado de excepción, de emergencia y de sitio. Esa dará inicio a las 11:30. Muchísimas gracias, Camino. Muchísimas gracias, Javier. Un placer haber coincidido con ustedes. Gracias. Espero nos volvamos a ver muy pronto. Gracias a ustedes. Muchas gracias.